¿Llegamos a mitad de año? ¿Cómo estamos? Algunos cansados, otros bendecidos, amén. Pero en todos estos miércoles que estuvimos dando palabra, siempre una serie de transformación, ¿no? De cómo transforma Dios cuando Dios tiene un encuentro con alguien. Y siempre en todos estos últimos relatos fue esa la transformación que hace el Señor en la vida de cada uno. Y algunos hasta que no pudo hacer esa transformación, como el joven rico que fue el miércoles pasado. Pero hoy quisiera tocar uno de los encuentros más gratificantes y más hermosos que hay en las Escrituras también, este relato que está en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17 y en el versículo 11. A partir de ahí vamos a leer. Yo estoy buscando las gafas, ¿sí? Los largavistas. Y la historia la conocemos todo. El club de los leprosos, amén. El club de los leprosos, porque dice que habían como 10 leprosos ahí, amén. Lo han encontrado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Si lo han encontrado puede decir amén. Y dice así en el nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén y amén. Oramos al Señor. Padre, te damos las gracias por este tiempo a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, cada día, mi Dios querido, cómo hemos caminar sobre esta tierra, lo que tú has hecho para testimonio, Señor, de aquellos que todavía no te están conociendo. Por eso, Padre, en esta tarde, bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón y sea tu palabra la que traiga vida y vida en abundancia en nuestro corazón. El título de este mensaje es: algo sucederá en el camino. Amén. Algo va a suceder en el camino. Pero no te quedes en el lugar, no te quedes quieto. Algo va a suceder cuando ponemos y accionamos, ¿sí?, en el Señor. Dice que se encontraron estos 10 leprosos. Y la lepra era una enfermedad común en los tiempos bíblicos. Y era considerada como un castigo, ¿sí?, por el pecado. Y podemos encontrar la historia de Miriam y de Aarón, los hermanos de Moisés. Cuando ellos se rebelaron a la autoridad delegada, que era Moisés, dice la palabra de Dios que el Señor mandó un castigo, ¿sí?, sobre su vida, por el pecado que habían cometido, rebelarse a la autoridad. Y dice que estuvieron lepra, ¿sí? Por eso también encontramos de que está muy relacionado en este tiempo a lo que es el pecado.
porque traen esa misma degeneración en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿sí? En particular. La lepra es una enfermedad que empieza a comerse la carne del cuerpo. Amén. Como que los pedazos se van cayendo del cuerpo. Era una enfermedad terrible. Y no podían estar todos en la aldea. Ellos tenían que estar fuera, en un lugar alejado de aquellos que eran sanos. Podían estar en cuevas o podían estar en ciudad. La Biblia habla de lugares, ¿sí? Como valles del leproso, ¿sí? Donde se juntaban ahí. Y la única relación que podían tener, no era algo inusual, que haya un grupo de leprosos, porque entre ellos hablaban, entre ellos se contaban sus necesidades a veces, las tristezas y las angustias que estaban padeciendo, padecían todo lo mismo. Pero ellos escucharon algo. La noticia de Jesús se extendía por todos lados de las grandes cosas y maravillas que Jesús estaba haciendo sobre los ciegos, sobre los leprosos, sobre los que tenían espíritus inmundos, se liberaban, eran sanados, y ellos no eran algo ajeno a eso, sino que ellos tuvieron fe. Y dice, vamos a la aldea. Si ellos se presentaban en una aldea, podían ser apedreados, podían ser muertos por las personas, porque eran despreciados completamente. En aquel periodo de tiempo se pensaba que esa enfermedad de lepra es que no había que tocarlo al leproso, porque si lo tocabas te podías contagiar. Y ellos por eso se paraban de lejos, por eso las escrituras dicen que ellos estaban de lejos, pero a gran voz decían, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban ahí pidiendo misericordia por su vida. No era algo inusual, como dije antes, que estos leprosos se congregaban juntos. Buscaban también evitar el contacto directo con los leprosos, la gente que era sana. Ya no se creía que esa enfermedad era contagiosa porque se podía transmitir, como dije antes, por un contacto físico. Y en primer lugar, es interesante destacar que estos leprosos eran considerados los intocables, los marginados de la sociedad en aquel tiempo. Sin embargo, Jesús no tuvo miedo de acercarse a ellos y mostrarles compasión. Esto nos enseña la importancia de tratar a todos los seres humanos con dignidad y respeto y sin importar su condición o su enfermedad. Dice que se pararon de lejos, se mantuvieron a distancia, porque la misma ley le prohibía a ellos acercarse a personas santas. A pesar de su desesperada situación, estos leprosos depositaron su esperanza en Jesús. Sabían de su fama como sanador y se acercaron a él clamando por misericordia, alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ellos vieron a Jesús juntos y gritaron juntos en su tragedia común de su lepra. Habían olvidado las diferencias sociales, porque también el relato dice que uno, el que volvió, era samaritano. Y los otros posiblemente podían ser judíos, y entre judíos y samaritanos se acuerdan que en otra de las prédicas no se juntaban. Pero como tenían la misma enfermedad, estaban desahuciados completamente. Se olvidaron de esa condición social, ya no había barreras. Ya no me junto con los samaritanos, ahora no nos juntamos con los leprosos. Estaban todos incluidos completamente en esa necesidad. Jesús, conmovido por esa fe que tuvieron estos 10 leprosos, le ordenó a ir a presentarse a los sacerdotes, quien certificarían verdaderamente si estaban sanos completamente. Y era una misión suicida, porque para presentarte al sacerdote tenías que estar limpio. Pero Jesús no le dijo,
listo, o los sanó en ese mismo momento, sino que les dijo, id y mostrarse al sacerdote. En esta condición, Dios no te va a mostrar a veces las bendiciones que hay en tu vida si nos quedamos quietos o si nos quedamos estancados. Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Abraham se habrá preguntado un montón de veces, ¿a dónde? A la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Pero a dónde, Señor? ¿Dónde me voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde giro? Camina, yo te voy a mostrar. En el camino va a haber bendiciones. En el camino acrecentará nuestra fe. En el camino vamos a ver las bendiciones de Dios que tienen preparados en nuestra vida. Vete a tu tierra, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y en ese camino, Abraham por fe, porque fue uno de los padres de la fe, así lo dice las Escrituras, porque le creyó a Dios. Cuando te dice algo Dios, hazlo, porque va a haber bendición. Va a haber bendición. ¿A dónde? Anda a aquel lugar. En el camino, Dios te va a mostrar dónde tienes que ir. En el camino, Dios va a empezar a revelarte cosas para que esas bendiciones estén en nuestra vida. Y mostrarse a los sacerdotes. Fue notable que Jesús le haya pedido que fueran a esos sacerdotes cuando todavía eran leprosos. Esto era caminar en fe, como también nos dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El justo por la fe vivirá. No por lo que ve, no por lo que tiene, sino por las cosas grandes que el Señor puede brindarnos en nuestra vida. La fe es uno de los poderosos recursos en tiempos difíciles. Los leprosos confiaron en Jesús, tenía el poder de sanarlo y de acercarse a Él con fe. No debemos olvidar el papel de la fe en nuestra vida. La fe nos da esperanza y nos fortalece en momentos de adversidad. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y él entendía que muchas veces le comentaban lo bueno que era Dios, lo misericordioso que era Dios, testificaban de otros de lo que hablaba de Jesús, pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, es ahí donde se nos abren los sentidos espirituales. Es ahí donde interpretamos y conocemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. La fe nos da esperanza. La fe nos fortalece en momentos difíciles de nuestra vida. La única condición para ser sanos era la obediencia a Dios. Vayan al sacerdote, muéstrense al sacerdote y serán limpiados. Y ellos no titubearon, porque ellos tenían fe. Los 10 tenían fe porque gritaron al Señor, sabían lo que podían ser. Y dice que en ese camino aconteció, como el título de este mensaje, ¿no? Algo sucederá en el camino. Algo va a suceder en el camino. Dice que aconteció que mientras iban, eran limpiados. Y estos hombres tenían fe desafiante. Primero, porque se acercaron a la aldea. Podían haber sido muertos. Segundo, no se quedaron en el deseo, sino que gritaron, ten piedad de nosotros. No es que se quedaron mirarlo a que Jesús pase nada más, sino que llamaron la atención de Dios en su vida. Alzaron sus voces, como muchas veces nosotros alzamos las voces al Señor para que nos escuche de nuestras necesidades, de nuestras angustias,
de nuestras luchas, que nos escuche para darnos socorro a nuestra vida. Ten piedad de nosotros, decían estos leprosos. Y el tercero, se atrevieron a realizar lo que Jesús les mandó hacer. Sabían que era una misión suicida, pero ellos confiaron en la palabra del Señor y fueron hacia esos sacerdotes. Dice, no podían presentarse al sacerdote si todavía no habían sido limpiados, porque el sacerdote podía emitir un juicio literalmente y matarlos en ese mismo momento. Por eso primero tenían que ser limpios para ir al sacerdote. Pero Jesús les dijo, primero debes caminar en fe y luego serán limpiados de lo que quieran ser limpiados. Ellos caminaron en fe hacia el sacerdote, sabiendo que si llegaran con lepra podían ser muertos, pero ellos prefirieron morir creyendo en Jesús que vivir dudando de la palabra del Señor. Muchas personas no alcanzarán su propósito o milagro de Dios porque primero quieren sentirlo, quieren oírlo, quieren verlo para luego creer. Y el reino de Dios es al revés. Primero se cree para luego ver, para luego oír y para luego sentir. Creerle a Dios, aunque todavía estés luchando en tu interior, es una de las necesidades en donde Dios probó la fe de esos leprosos. ¿Cómo va a probar ahora el Señor tu fe? ¿Cómo va a probar el Señor ahora la fe mía en mi caminar? Dios sigue probando a su pueblo si tenemos verdaderamente fe, y no una gran fe, sino como un grano de mostaza, así dice la palabra del Señor. Dios se sorprenderá a hacer cosas que nunca habías hecho y desafiará tu conformismo, tu religiosidad, y te dirá, camina. ¿Para dónde voy? Solamente camina. De la misma forma le dijo a Moisés cuando se encontraron contra ese mar y atrás venía el ejército egipcio a matarlos. Y él solamente le dijo, pedía oración al Señor. ¿Cuál es la guía? ¿Para dónde vamos? Hay un mar delante, no podemos pasar. Y el Señor le dijo, camina, simplemente camina, hacia adelante, no hacia atrás, hacia adelante. Y en la medida que esos pies tocaron esas aguas, el mar abrió y pasaron en seco. Camina hacia adelante, camina hacia donde el Señor te guíe, siempre hacia adelante. Creerle a Dios, no consiste en sentarse a ver y esperar a que Él lo haga. Creerle a Dios es trabajar en lo que Él te dijo, aunque no lo haya hecho. Creerle a Dios no es sentarte a esperar, a tener una señal de que Dios te dijo para tu accionar. Creerle a Dios es accionar sin sentir, sin ver, sin oír, sin tener señal, porque está en la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este primer relato, hasta ir hacia el sacerdote, la gente de fe, los milagros, los ve en el camino. Vuelvo a decirle, la gente de fe, los milagros, los ve en el camino. La gente de fe, la dirección la tiene en el camino. La gente de fe crece en el camino de Dios. Él se manifestará. Amén y amén. Pero hay una segunda parte que ahí es donde Dios nos desafía más. Los leprosos estaban sanos,
Pero dice que uno de los 9 volvió a darle gracias al Señor. Solo uno de los 10 leprosos regresó para darle gracias. Viendo que habían sido sanados, volvió glorificando a Dios en gran voz. Así dice la palabra. Solo uno volvió para dar las gracias, y era el menos probable, un samaritano, un extranjero. Y a pesar de que fue el único, por lo menos volvió glorificando a gran voz. Y me imagino esa situación. Dice que cuando Dios los manda a ir a presentarse al sacerdote, se habrán sentido confundidos algunos, pero creyeron en la palabra. Si Él lo dice, se hará. Y dice que fueron. Y en el camino me imagino que aquellas personas que se le habían caído los dedos, que se le había caído parte de la carne de su piel, empezaba a tener dedos, a tener las porciones de carne en su vida. Y dice que este samaritano, al verse que tenía los dedos, al verse bonito nuevamente en su caminar, dice que se volvió a Dios. Y Dios le pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los 9, ¿dónde están? Jesús echó de menos a los 9 que no regresaron a dar gracias. Y se preguntó dónde estaban. Jesús también se da cuenta de nuestra falta de gratitud. Somos agradecidos por lo que tenemos, por lo que Dios nos dio, sea poco, sea mucho. Somos agradecidos por lo que Dios nos da. En la medida que nosotros estamos muchos años en el Evangelio, la gratitud se vuelve ingratitud. Ya las cosas del Señor no las queremos hacer como lo hacíamos antes, cuando había una pasión en nuestra vida. Y esa ingratitud, Dios no la quiere. ¿Le pudo haber sacado la sanidad a esos 9? Sí, porque Él era Dios. Pero siendo Dios, Él le da de su misericordia al que quiere. Ingratos y no ingratos. Pero Él es Dios. Pero el uno que regresó recibió más que los 10 que fueron limpiados. Dice que tu fe te ha salvado. ¿Eran todos sanos? Sí. ¿Eran todos salvos? No. Por eso el Señor no valora la ingratitud. Muchos recibimos bendiciones de Dios. Buscamos a las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Amén. Buscamos el favor de Dios, lo que da Dios. Y en una de esas confrontaciones el Señor mismo hizo con los discípulos. Esta gente me sigue por el pan para comer, por las necesidades físicas, naturales de esta sociedad. Pero hay algo más. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la resurrección, el camino y la vida. Él es el que da esa fortaleza en nuestra vida. Hay algo más. Tu fe te ha salvado. Hubo una sanidad adicional para este 10º leproso. Cuando Jesús dijo esto, probablemente se refería
al trabajo de Dios en el corazón del hombre. Los otros leprosos tenían el cuerpo sano, pero los corazones enfermos. Ahora estos 10 leprosos todos creían en Jesús, todos anhelaban un milagro, todos tenían fe de que ese milagro podía acontecer, todos actuaron caminando en fe, se acercaron a Jesús y clamaron, mas no todos recibieron lo mismo. Y eso es lo que nos enseña en este relato, que uno recibió más que los otros 9. La iglesia está plagada de personas que tienen fe, que pueden orar, que pueden clamar, pero le hace falta un elemento, y ese elemento primordial en nuestra vida es el poder de la gratitud. La gratitud busca de Dios, a diferencia que la gente normal busca lo que Dios da. Moisés en Éxodo, capítulo 33:3, el pueblo cometió una rebeldía en su vida y veían que Dios estaba con Moisés. Y dice así en el capítulo 3, en el capítulo 33:3, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré afuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y versículos posteriores a ese capítulo, le dice en este texto, sos un pueblo rebelde, no sos un pueblo agradecido. Y en Éxodo 33:15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. No me interesa lo material, el dinero, la bendición, el ministerio. Si Dios no está en medio de nosotros, de nada sirve. Y eso es gratitud. Eso es valorar más a Dios que los que Dios da. El profeta Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del oliva, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El que no es agradecido es simplemente una persona que está aprendiendo a ver lo que Dios da por encima de lo que Él es. Y esa falta de ingratitud, de gratitud a Dios, de los otros 9 leprosos, pueden ser atribuida a varias cosas, a distracciones en nuestra vida. Es posible que estos 9 leprosos hayan estado tan abrumados de su nueva vida, libres de enfermedad, que se enfocaron en sus propios placeres y bendiciones personales en lugar de dar gracias a quien se lo había dado o sanado. Puede haber sido distracciones por el camino radical de sus vidas, ese cambio en su ser, y no haber pensado en reconocer a Jesús. El descuido espiritual es otra de las causas que puede haber de esos 9 leprosos que no agradecieron. A veces las personas pueden perder su conexión espiritual y alejarse de Dios después de haber recibido una bendición grande en su vida. Los 9 leprosos pueden haberse separado emocionalmente de Jesús y olvidarse de agradecerle debido a esa desconexión espiritual. Aunque no se da una explicación explícita en los pasajes bíblicos sobre por qué solo uno de los 10 leprosos regresó para agradecer a Jesús, estos factores pueden ayudarnos a entender algunas posibles razones detrás de su falta de gratitud.
En este caso, el único leproso que regresó para dar gracias fue recompensado, no solo con la curación física, sino también con la afirmación de su fe por parte de Jesús. El que regresó a Jesús tuvo un encuentro con el Señor. En cambio, los 9 disfrutaron de la sanidad y se fueron. Hoy, ¿en qué lado estás? Y esa es la reflexión de este día. ¿Con los 9 o con el 1? ¿Somos como los 9 leprosos que recibimos el favor, la sanidad de Dios, pero nos olvidamos de darle gracias? ¿O somos como aquel que volvió a expresar su gratitud? Para terminar, Segunda de Crónicas, capítulo 5, 13 y 14, fundamental, iglesia. Construyeron el templo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y en medio que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hoy te invito a ponerte de pie. Y en cada reunión que estaremos realizando, domingo, miércoles, que se llene esta casa de su gloria, con una actitud de agradecimiento a Dios. Miles de salmos dicen, dar gracias al Señor, con acción de gracia, exaltarlo. ¿Hace cuánto que no le agradeces a Dios las cosas que tienes? Tus hijos, tu familia, tus nietos, tu economía. ¿Hace cuánto no le dices, Señor, gracias? Gracias. Gracias. Cuando hay una atmósfera de gratitud, Dios permite derramarse en este lugar. Eleve su voz y dígale gracias, Señor, por el matrimonio que me has dado, por los hijos que me has dado, aunque sean rebeldes, aunque estén apartados. Demos gracias al Señor en todo momento. Aunque, como decía el profeta Habacuc, no haya nada en la alacena, no haya nada para sustentar nuestra vida, en el Señor debemos confiar.